Los invito a escuchar, a celebrar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la Liturgia Católica de este domingo 24 del tiempo ordinario del ciclo V del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta que Jesús hoy nos hace a sus discípulos. Responderla acertadamente es fundamental en la vida de un cristiano. También hoy, como en el Evangelio, existen diferentes respuestas sobre Jesús de Nazaret, unas despistadas o definitivamente equivocadas. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, un profeta cualquiera, un mago, un milagrero, un tapahuecos, un gran abastecedor de todo cuanto necesitamos, una energía positiva, una póliza de seguro contra todas nuestras faltas e irresponsabilidades, un superhombre, un extraterrestre, un curandero. Otros, como Pedro, reconocen, responden, confiesan y celebran acertadamente que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y como Pedro y con Pedro, los primeros cristianos y nosotros hoy respondemos y confesamos que Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el hijo de José y María, es el Cristo, el Señor, el camino, la verdad y la vida, la puerta, el buen pastor, la luz del mundo, la vid, el pan de vida, el agua viva, alfa y omega de la historia, palabra del Padre, plenitud de la revelación, el Salvador, el que nos trae la paz y la vida abundante, quien llena de sentido nuestras vidas y nuestra historia personal y comunitaria. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Tú, tan desconcertante, tú, el Maestro del amor supremo y hasta la cruz. Escándalo para los judíos, locura para los griegos, necedad para los gentiles, pero para nosotros, fuerza y sabiduría de Dios. Pero a la pregunta de Jesús no se responde solo con títulos aprendidos, solemnes y muy ortodoxos que los podemos repetir sin respaldo alguno con nuestro modo de actuar. Por lo que la pregunta sobre quién es Cristo para nosotros se convierte en pregunta sobre quién soy yo frente a la persona de Cristo y de su Evangelio. ¿Qué tiene que ver mi vida con la vida de Cristo? ¿Cómo vivo mi vida como cristiano? ¿Qué significa Cristo en mi historia personal, familiar y social? ¿Qué verdad, sentido e impacto tiene su Evangelio en mi vida? ¿Jesucristo es una persona definitiva en mi existencia? ¿Jesús es el modelo de mi vida? ¿En quién y en qué creo y cómo vivo lo que creo, lo que profeso en mi fe cristiana? ¿Qué imágenes falsas o verdaderas tengo de Cristo? Porque todos, de labios para afuera, decimos creer en Cristo. Pero entre los que profesamos la fe en Cristo hay criminales y hay santos. Luego, la pregunta de Jesús no es entonces una pregunta sobre nuestra memoria para los catecismos que aprendimos, sino para la vida que vivimos. Es una pregunta no para repetirla con los labios, sino para revisar nuestro corazón. No es una pregunta sobre nuestra ortodoxia, sino sobre nuestra ortopraxis, sobre nuestra adhesión a la misma vida y al mismo proyecto de vida de Jesús, a la lógica de su Evangelio y a su mandamiento con todos los riesgos y consecuencias.
Confesar a Cristo como el Mesías significa pensar como Dios, vivir como sus hijos, amándonos como hermanos, creerle a Cristo como la respuesta a todas nuestras preguntas y creer en su mandamiento nuevo del amor como la fuerza que inspira y mueve toda nuestra existencia. Nos corresponde confesar a Jesús con nuestras palabras, pero especialmente anunciarlo con nuestros hechos, transparentarlo con nuestras obras, mostrarlo con nuestros frutos, testimoniarlo con nuestras vidas. Los cristianos somos hombres y mujeres que creemos que la felicidad o la infelicidad de nuestras vidas depende de acertar o no con toda nuestra existencia, con nuestros hechos y palabras, en la respuesta a la pregunta que Jesús nos lanza hoy. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Basta ya de experiencias religiosas hipócritas en las que por un lado confesamos a Cristo como el Mesías, pero por otro vivimos en y como los del mundo, con todos sus pecados, codicias y apetencias. Quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Señor Jesús, despiértanos en este engaño de querer admirarte o adorarte en vez de imitarte y parecernos a ti. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo. Muchas gracias.